Ser podcast. En la cadena Ser, hoy por hoy. José Luis Sastre. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. 20 minutos para que den las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, de este primer lunes de la temporada en el que no queremos fallar a las tradiciones. Como un ritual, se han preparado la equipación, se han atado las botas, han trotado un poco, esto me hubiera gustado verlo, han trotado un poco antes de entrar al estudio y están ya listos para saltar al campo una temporada más. Los integrantes de nuestra dupla, que son Galder Reguera. Hola Galder, buenos días. Hola Sastre, buenos días. ¿Cómo estás? Pues todo lo bien que se puede estar un 1 de septiembre, así que bien. Fíjate que mi perspectiva es distinta, ¿eh? Yo un 1 de septiembre lo veo de otra manera, ¿eh? Y gran verano que nos has dado, ¿eh? Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Y Rafa Cabeleira. Hola Rafa, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Has trotado por la banda o no antes de salir? Bueno, yo no troto desde los años de la guardería, creo, pero al contrario que Galder, todavía sigo casi en periodo de vacaciones y estoy muy feliz de verlo un poquito agobiado. Hombre, agobiado tampoco está. Pero ese es tu estado natural, Rafa. No hay cambio en ti en verano y en invierno. Yo de mayor quiero ser Rafa. Oye, antes de preguntaros por asuntos banales, quería preguntaros por el tema del día en el mundo del fútbol. Sí. No es el empate del Barça, no es si fue o no fue penalti lo de Lamine, no es la derrota del Manchester City, es esto. Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual. Bueno, ya sabrá todo el mundo que Cibeles es la nueva canción de Sergio Ramos dedicada a su historia de amor con el Madrid, de desamor con Florentino Pérez, que dice cosas como: hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele. Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Dios. Efectivamente. Entonces, ¿opiniones al respecto? A mí me tiene fascinado. Yo que soy muy fan de Star Trek, en cuanto lo escuché me acordé de la típica cara del señor Spock diciendo fascinante. Hay una cosa que he estado viendo, mira, la canción, que nos puede parecer una tontería cualquiera hecha en 5 minutos, está producida por Obi On The Drums, que es el que produjo el último disco de Karol G. El vídeo lo ha hecho Little Spain, que es el que se encarga de los vídeos de Z Tangana. Y la productora es Rimas Música, que por ejemplo es la productora de Bad Bunny. O sea, este señor, la crisis de los 40 le ha salido carísima, ¿eh? Pero carísima, de verdad. Se ha dejado un pico tú en de esto. Tal despliegue de medios, ¿eh? Sí. Poca gente es capaz de aglutinar a esa alineación. Yo me acuerdo de una canción de los 80 que decía: Cibeles no conduzcas. Que decía algo así como: Cibeles no escribas. Pero bueno, es mala, pero no es peor que otras. También hay que decir, es por medios seguramente. Claro. Pero no es mucho peor que otras canciones que se escribieron desde rupturas, ¿no? Oye, pero imagínate, Galder, lo que tiene que ser la convivencia, por ejemplo, con Sergio Ramos, ¿no? La de su familia, su mujer, sus hijos, sus hermanos. ¿Cómo te plantas delante de una persona así y le dices: Sergio, no, déjalo, da un paso atrás, no hagas este tipo de cosas? Yo creo que hay un cierto prototipo de futbolistas, de deportistas, de artistas, que sufren de una megalomanía tan absurda que la gente que vive a su alrededor, yo creo que es incapaz de decirles nada, ¿no? O el vestuario si les pone la canción ahora, claro, si es en el altavoz para motivarlos. A ver, Cabeleira, ¿qué pasa si esto es un temazo ahora? Si de pronto aquí vivimos un boom con esta canción, con la canción Cibeles. Bueno, yo como vengo del mundo del metal, casi todo lo que suena en las grandes radios, en la Radio Fórmula, me parece un poco lo mismo y tampoco lo descartaría, ¿eh? No estoy yo capacitado para decir que esto no sea un temazo que vaya claro, es que a sonar muchísimo. ¿Quién lo sabe qué va a pasar con esta canción? Lo que sí sabemos es lo que ha pasado este verano con el mercado, con los fichajes. Ya sabéis que esta medianoche se cierra el mercado. De lo que hemos visto... Bueno, Galder, tú tranquilo, ¿no? Porque he de decir que si iba a ser lo de Nico, el culebrón, nos duró muy, muy poquito. Hemos tenido un verano bastante tranquilo en relación a otros veranos. Sí, qué felicidad. Sí, ¿no? Uno de los momentos del verano, sí, ese
Ese día yo estaba en una reunión y alguien dijo, no, es que este se va, una reunión fuera del club. Sí. Y le dije, sí, pues ya sabes más que yo. Me dice, pues sí, ya sé más que tú. Y salí, teníamos la renovación ahí. Todo el mundo había visto algo, le había visto en el aeropuerto, le había visto comprando casa en Barcelona y tal. Y mira, aquí está y qué bien está. ¿Del mercado del Barça, Rafa, algún comentario? ¿Del mercado casi no mercado? Pues bueno, que hemos fichado un portero, ¿no? Que no es poca cosa. Yo creo que era seguramente la necesidad más acuciante que tenía esa plantilla y después de lo visto ayer, por ejemplo, creo que ahí hemos acertado de pleno y además a un precio que, tal y como está el mercado, me da la sensación de que está bastante bien, está bastante ajustadito. Estoy muy contento yo con el mercado del Barça. Hombre, y sobre todo el portero que, como dices, ayer en Vallecas fue crucial. Increíble. Oye, si os digo este concepto, hay algunos temas que son casi como creadores de leyendas en el mundo del fútbol. Por ejemplo, último día de mercado. Aquí concurren pues burofaxes, llamadas. ¿A vosotros qué imagen os viene a la cabeza si os digo último día de fichajes? A ver, Galder. A mí me viene la de Rivaldo con el Deportivo cuando el Barcelona se lo levantó a las 23:59. De aquella manera que desestabilizó el proyecto del Depor y se lo llevó el Barcelona. Sí. Y luego a mí me resulta curioso, por ejemplo, cuando empieza un equipo medio mal y a veces sospechas que es una forma de forzar al presidente a aceptar las solicitudes que le hace el entrenador y hasta el momento no se ha hecho. Ayer comentaban los compañeros de Carrusel que después del partido del Atlético de Madrid, pues igual se aceleraba el fichaje de, no recuerdo quién era, no me acuerdo qué jugador. Y pensabas, igual un entrenador no quiere comenzar muy bien para quitarle al presidente precisamente el argumento de que no necesitamos nuevos jugadores, ¿no? Y está a ese punto como entre la mezcla de la improvisación y luego el plan B o el plan C, ¿no? Es decir, oye, hemos ido a por Haaland, no hemos podido, pues acabamos fichando al delantero centro del Melilla, ¿no? Yo es que con último de fichajes recuerdo, mi imagen es lo opera con el teléfono. Bueno, fíjate, yo te iba a decir, lo opera con el teléfono. ¿Y tú, Rafa? Sí, a mí el famoso de Gea, ¿no? Y el fax aquel del Manchester United que no llega, aquel en la que fue una noche divertida. Estaba pensando ahora en la noche de Rivaldo, que creo que también fue otra noche divertida, pero yo creo que algún día ahí hablaremos también un poco de la leyenda negra de qué es esto de pagar una cláusula, ¿no? ¿Realmente se pagan las cláusulas o al final los clubes acaban llegando a un acuerdo más o menos amistoso, aunque después se finja bronca? ¿Cuánto hay de teatro y cuánto hay de realidad? Exacto, ¿no? Sería la pregunta. Bueno, y es que claro, ahora ya la cosa es distinta, pero en la década de los 90, con todo esto y el teatro de aquellos presidentes que también eran presidentes distintos a lo que hay ahora y el fútbol era otra cosa, anda que no tuvimos unos de septiembre movidos. Bueno, hemos ido a la caza nosotros de uno de esos hombres que nos imaginamos que hoy está recorriendo el mundo. Antes se decía con un maletín, aquella cosa de aquí para allá, ahora ya las cosas son distintas. Nos acompaña esta mañana Álvaro Torres, que es el director de fútbol global de la agencia YouFirst. Hola Álvaro, buenos días. Hola, buenos días, José Luis, Rafa, Galder, encantado de estar con vosotros. Lo mismo decimos hoy. La pregunta es, ¿dónde te pillamos? Porque en este último día de mercado, alguien que dirige una agencia como la tuya, ¿dónde está? Pues mira, ahora mismo estoy en Sevilla, ayer estaba en Milán y probablemente hoy tenga que terminar el día en Inglaterra si todo funciona bien el día. ¿Y cómo lo llevas? Bien, acostumbrado, llevamos 25 años ya en esta profesión y al final te habitúas a ella. O sea, los últimos días de mercado son especiales y estás habituado con tanta carrera de por medio. Pero ¿y esto cómo va, Álvaro? Cuéntame un poco cómo tengo que ir aquí. Tú decides dónde tienes que... Porque claro, ahora por teléfono se puede hacer la mayoría de las cosas. ¿Qué te lleva a organizarte la agenda con estos viajes? ¿Por qué tienes que estar en Inglaterra, ahora en Sevilla? ¿Cómo lo haces? Bueno, los últimos días de mercado al final, nosotros realmente durante el mercado no viajamos tanto como durante el año. Durante el año al final tienes que promocionar tus jugadores, tienes que posicionarlos en los clubes, pero es cierto que en verano se viaja únicamente cuando cierras una operación. Si nosotros cerramos una operación hoy en Inglaterra, hay que viajar a Inglaterra a acompañar al jugador, al reconocimiento médico, a la firma del contrato y demás, ¿no? Entonces, la agenda te la organizas según los cierres de operaciones que hagas. Álvaro, te quiero hacer una pregunta. Venga, ¿Cómo se gestionan las expectativas de los jugadores? Yo tenía un amigo que era jugador de Primera División, quedó libre a principios de verano, me acuerdo que hablé con él y me decía, tengo ofertas, no me voy a dar prisa, y luego en septiembre terminó en un país que tendría dificultad para encontrarlo en el mapa. ¿Cómo se lleva eso con un jugador? Cuando de repente queda libre y cree que va a venir a por él los grandes megaclubes.
y terminas con ofertas de... Antiguamente el quedar libre, hace unos cuantos años, era una bendición para todo el jugador que quedaba libre. Hoy hay tal volumen y tal globalización que muchas veces es un problema para el jugador. Este año se han visto algunos casos de este tipo de jugadores de los que tú me hablas. Hay algún jugador que ha salido del Real Madrid y ha encontrado a última hora a prisa y corriendo, ¿no? O otro tipo de equipos, ¿no? Entonces, las expectativas hay que serle muy sincero a los jugadores. Yo creo que una clave para ser un agente, tienes que conocer muy bien a tu jugador. Si lo conoces muy bien, puedes detectar sus necesidades, puedes conocer cómo es personalmente, puedes detectar si necesita que le cuenten mucho sobre el mercado. Hay jugadores que no quieres que le cuenten nada. Y sobre todo hay que hacerle la realidad de su mercado, porque muchos jugadores, como tú dices, piensan, joder, acabo contrato, mi mercado va a ser este, y están muy confundidos en muchos casos, ¿no? Entonces, tienes que poder ofrecerle soluciones a esas necesidades y sobre todo a lo que le ofrezca el mercado. Y es verdad que hay que ser muy sinceros con ellos desde el minuto uno. Para mí eso es fundamental, es una regla que tenemos que cumplir a rajatabla. Tu mercado no es el Chelsea, el Manchester United y el Arsenal. Tu mercado es la gama media, que es Villarreal, tal y cual, y Betis y no sé cuánto, ¿no? Y serle muy sincero y hacerle ver que su realidad es esa. Oye, Álvaro, tengo una pregunta, puede parecer estúpida, pero yo creo que la gente como yo necesita saber este tipo de cosas. ¿Cuánto hay de verdad en Jerry Maguire, por ejemplo? Bueno, hay parte del show me the money es bastante real, pero sí, es verdad que no todas las decisiones son económicas. O sea, no todas las decisiones son económicas en los jugadores. Hay las decisiones nosotros tenemos que ayudarle a tomar esas decisiones de su futuro profesional, y muchas veces puede estar en que un entrenador determinado esté en tal equipo que te ha tenido ya y ganas menos que en esta otra oferta y te interesa más ir con el entrenador que ya te conoce. Entonces, hay gran parte de verdad, pero esto también obviamente en la ficción también ¿Y tú sueles discrepar mucho con tus representados a veces de, toma esta decisión, no te equivoques, y ellos van a piñón fijo y luego a mitad de temporada te toca decirle ya te lo dije? No. Realmente no. Al final las decisiones las toman ellos, siempre. Nosotros les informamos, obviamente tenemos un bagaje más alto que ellos, son jugadores jóvenes que no tienen el recorrido que podemos tener nosotros ni conocen el mercado. Entonces, tú le haces la exposición, normalmente por la confianza que generamos con ellos, obviamente se fían de ti, porque somos sus personas de confianza, y después ellos son los que toman las decisiones con sus familias. Pero no suele haber mucha discrepancia, ¿no? Me ha llamado la atención eso que describías y que subrayas que una de las cosas más difíciles para un representante, que yo pensaba que me ibas a decir, es la negociación con los equipos y demás, es hablar con tu propio representado y decirle, oye, esta es tu realidad. Yo entiendo que te imaginas que estás en un buen momento y demás, pero mírala, chico, las cosas son como son y estas son las perspectivas. En un último día de fichajes como de mercado abierto, como es hoy, ¿qué es lo más, no sé si decir surrealista, que te has encontrado, Álvaro? Bueno, como estabais hablando antes, que al final de los presidentes antiguos, en mi carrera me ha tocado negociar con Lendoiro, con Del Nido, con Gil, con Lopera. Vamos ahí, venga, metámonos en eso. Imaginar que sí, que eran complicadas esas operaciones. Habéis hablado antes de Don Manuel, sí. Don Manuel, y con Lopera todas eran peculiares. O sea, siempre pasaban cosas de todo tipo, siempre. También a mí me divertía mucho dentro de la tensión y dentro de cómo era Don Manuel, pero eran muy entretenidas. Yo sí, hablabas también de la operación de Gea y la de Rivaldo. Yo también tuve una a las 23:59, que para mí es la que no olvidaré nunca, que es la de Siqueira con el Madrid, el Benfica, el Manchester United de por medio. Es muy curioso y dice mucho de lo que puede llegar a ser ese último día de mercado, ¿no? El contexto es 2013, Siqueira, lateral izquierdo de Granada, lo quiere el Madrid y media Europa. El Madrid quiere sacar a Coentrao, lo recordaréis, y firmar a Siqueira, y Siqueira quiere esperar al Madrid. Y llegamos al último día de mercado y el Madrid seguía sin vender a Coentrao, y el jugador decide oye, no me puedo quedar en Granada, vámonos a Benfica. 8 o 9 de la tarde cogemos un avión privado Granada-Lisboa, y justo para despegar, con las puertas cerradas y el avión ya casi andando, llamada del Madrid: tenemos cerrado contrato al United, os mandamos los contratos. 11 de la noche aterrizamos a Lisboa. Piloto, nos meten en una sala, recibimos los contratos del Madrid por fax, los firmamos, enviamos de vuelta, abrazo, felicidad, llamo a Benfica, que estaban fuera en el aeropuerto esperando, les cuento, pero pasa un rato y el contrato del Madrid no llega de vuelta.
A las 12:05 me vuelve a llamar el Madrid. Álvaro, el Manchester no ha llegado a tiempo con la inscripción de Coentrao y el jugador se tiene que quedar aquí, no podemos fichar a Siqueira. Imaginaros el jarro de agua fría. Salimos, le volvemos a contar a Benfica y nos dicen a correr para el club, que aquí queda media hora de mercado, por la diferencia horaria, quedaba media hora hasta las 12 de Portugal. Chofer de Benfica, 200 por hora. Llegamos al club, documentos preparados, firmamos y se registró en FIFA a las 23:59. O sea, para mí ha sido la máxima intensidad de... Al límite. Porque Fuera de hora en España, pero claro, dentro de hora allí. Sí, claro. Exactamente. Aquí ya no se podía firmar en ningún sitio. Oye, Álvaro, y en ese fenómeno de las fichas de dominó, cuando tú representas a varios jugadores que tienes que negociar con un mismo club, ¿esto afecta unos a otros? Quiero decir, las muescas de la negociación con el jugador A, cuando vuelves a estar con el presidente o el director deportivo, el director general, ¿afectan en el jugador B? ¿Cómo lo llevas eso? No tiene por qué afectar, son situaciones diferentes. Al final somos profesionales y yo creo que yo tengo muy buena relación con presidentes, con directores deportivos, en los que no se ha podido dar una operación y a las 2 semanas estamos tratando otra o una renovación de contrato. Yo creo que los profesionales sabemos diferenciar cuándo se puede dar o cuándo no. Es cierto que cuando tú tienes varias ofertas por un jugador y al final lo llevas a otro club, y los otros se quedan un poco, pues entonces como que ahí generas una situación un poco rara, ¿no? Pero bueno, somos profesionales y nos entendemos perfectamente, ¿no? Y si son del mismo club, sinceramente no tiene por qué entorpecer que tú representas a un jugador y después tengas que tener otra negociación con otro del propio club. No, son normales, le damos normalidad. Oye, ¿te ha llamado ya Netflix o alguna gran productora para hacer alguna película con todo lo que has vivido, Álvaro, o todavía no? No. Bueno, nos grabaron un documental, bueno. El fichaje de Fabián Ruiz por el PSG, sí que se preveía que podía haber ese movimiento y sí que nos grabaron un documental de ese fichaje y nos siguieron las cámaras durante todo el proceso que además es otra situación curiosa porque lo teníamos todo prácticamente cerrado con Nápoles. Para ir a PSG y lo típico, bueno, ya estamos para cerrar, verbalmente cerrado, vamos a Nápoles para cerrar todo, finiquito y demás, y nos vamos para París a cerrar. En 2-3 días se deja cerrar la operación. Pues en 2022 salimos un 15 de agosto de casa y la operación la cerramos el 30 de agosto por la noche. Tuvimos 15 días viviendo entre Nápoles y París, porque Aurelio de Laurentiis, el presidente, complicado también. Imagínate nosotros en ese proceso de grabación de las cámaras detrás, después de estar 2 meses de verano, las cámaras detrás nuestras, si al final no sale esa operación. El documental es un fiasco, porque al final salió el éxito de que, oye, se ha ido al PSG, hemos cerrado la operación, pero si no... Con toda la liturgia y toda la leyenda, que es un buen ingrediente para un buen drama. Álvaro Torres, director de Fútbol Global de la agencia de representación You First, gracias por sacar un huequito esta mañana en un día como el de hoy y ojalá tengas un día de muchos viajes, pero con final feliz. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros y mucha suerte en vuestra nueva temporada. Gracias, hasta luego. Suerte que nos va a hacer falta para compartir lunes a lunes lo que nos vaya dejando la jornada de Liga en la dupla con Galder Reguera, con Rafa Cabeleira. Chicos, ha sido un placer reencontraros esta mañana. Qué felicidad regresar a casa, Galder. Sí, que bien se está y que todavía nos quieran. Sí, es lo más importante. Bueno, de momento se ha recibido yo. A ver cómo recibe la jefa, ¿eh? Hemos sobrevivido al autor de la banda sonora original de la dupla, que no es poco, ¿eh? Efectivamente. A ver si vamos a cambiarla por la de Cibeles. Mira, voy a darle una vuelta a esto. Adiós. Eso sería muy bueno. Chao, chicos. Buena semana. Hoy por hoy. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.